Sí, bueno, está grabando. Ahora está grabando. Bien, ahora notó que estamos analizando varios parámetros a la vez y sus respectivas variaciones. Bien, muchos de los análisis son inespecíficos. ¿Qué quiere decir? Que puede responder a varias patologías o cuadros distintos, no asegurándonos nada en específico. Por ejemplo, la BSG. ¿Sí? Bueno, acá es donde entendemos ahora que el médico o la médica, cuando nos haga un pedido por X diagnóstico del paciente, va a pedir una serie de análisis que después va a correlacionar para poder confirmar o no ese diagnóstico. Nadie va a poder confirmar algo por pedirte solamente una BSG, o por pedirte solamente un hematocrito, o por pedirte solamente un recuento de glóbulos blancos. Se hace una serie de pedidos de análisis que después se tienen que correlacionar. Como bien Maja decía ahí, podemos tener baja la hemoglobina, pero normal los glóbulos rojos. Podemos tener normal el hematocrito, pero baja la hemoglobina. Podemos tener una BCG normal, pero unos leucocitos aumentados. Podemos tener unos leucocitos normales, pero una BCG aumentada. Entonces, correlacionando los distintos resultados de todos los análisis, es donde se llega a un diagnóstico presuntivo. No van a ver, en la regla general, un RP médico que diga solamente BCG. No lo van a ver. No van a ver un RP que diga solamente hemoglobina o solamente recuento de blancos total. No, va a venir toda una serie de análisis con distintas variaciones de acuerdo al diagnóstico para poder confirmar ese diagnóstico que está pensando el médico. Entonces, si veis con un cuadro de fiebre a la guardia del hospital, el RPM va a decir citológico completo, donde está involucrado hematocrito, hemoglobina, glóbulos blancos, me va a pedir una BCG, me va a pedir una PCR, me va a pedir otros análisis para correlacionar. Eso quería dejar en claro porque por ahí suena como que el analito es solo aislado y no, está correlacionado con otros parámetros. Así es. Es más, normalmente se pide esto, que es lo que estoy compartiendo ahora, que es el hemograma básico, o sea, es un estudio básico de proporciones y recuentos de elementos sanguíneos, incluyendo el plasma, y cuando el profesional de la salud ve esos parámetros, como dice Federico, puede pedir y profundizar. O sea, viendo en general qué es lo que está sucediendo, pide pruebas más específicas o repetir y agregar pruebas más específicas, dosajes hormonales, por ejemplo, dosajes de iones, etcétera, etcétera. Bueno, aquí no solamente presenta Silverton separado el plasma, los blancos y los rojos, que verán que es menos del 1% la proporción de blancos, pero no menos importante su función. Y acá se van a detener ustedes en este cuadro a analizar el concepto que da de hematocrito, el valor que da para valores y mujeres, compararlo con los que están en algún laboratorio, el valor que tienen de ese laboratorio como referencia. Y acá está la hemoglobina, y quiero que presten mucha atención cuando estudien a las unidades, concentraciones, en cuánto están, en qué volumen están, o si están en peso y volumen, en porcentaje. Esto es muy importante, porque es lo más común, y si no que me desmienta Federico, que cuando uno les pregunta, ajá, ¿y esos 8.000 blancos en qué volumen sanguíneo están? Y empiezan a tirar globos de ensayo. ¿Centímetro cúbico, profe? Dice, no, y así. Claro, háganse la idea de, como ya les dije alguna vez, un cubito de 1 por 1 centímetro de lado es muy poquita sangre, es como la puntita de un dedo, pero eso es 1 centímetro cúbico. Ahí hay muchos millones de glóbulos rojos. En cambio, si a eso lo dividimos en 1000, vamos a tener menos que la cabecita de un alfiler y vamos a tener el milímetro cúbico. Entonces no es lo mismo. Y algunos valores vienen en milímetro cúbico, como glóbulos rojos, por ejemplo, pero otros que son muy poquititos, como por ejemplo plaquetas, les van a venir en milímetro cúbico o microlitro. Y esas
equivalencias como centímetro cúbico igual a mililitro, microlitro y milímetro cúbico, eso lo tienen que manejar. Yo ahí no les puedo ayudar, lo tienen que hacer ustedes. Y por ejemplo, en este caso dice hemoglobina, dice, paréntesis, gramos de hemoglobina por decilitro de sangre completa. O sea que si ustedes ven el asterisco, lo que les aclara por ahí, bueno, les va a decir que el decilitro, la décima parte de un litro, es los 100 mililitros. O sea, un bikercito, vasito pequeño de sangre, ¿está? Pero eso yo no los voy a poder ayudar, eso se van a tener que poner ustedes si no lo saben de antes del secundario. Y dice, el valor de la hemoglobina refleja la capacidad de transporte de los eritrocitos. Dice, decilitro igual 100 ml o 100 mililitros. Entonces, cuando hablemos de hemoglobina y digamos 15%, ¿qué va a significar? 15 gramos en 100 gramos de sangre o 15 gramos de hemoglobina por cada 100 mililitros de sangre. Y eso es bastante, son 15 gramos dentro de 100, porque está toda la hemoglobina que está dentro de todos los glóbulos rojos, llenando prácticamente los glóbulos rojos. Después dice, recuento de eritrocitos. ¿Tiene algo que ver? Y sí, porque yo más glóbulos rojos tengo, más hemoglobina tengo que tener, supuestamente, salvo que estos eritrocitos estén flojos de hemoglobina, que es una anemia particular que veremos. Bueno, dice, una máquina cuenta los glóbulos rojos a medida que pasan a través de un microtubo que está atravesado por una luz. Entonces, cada vez que hay una sombra en la luz, la máquina cuenta un glóbulo rojo, y como sabe o conoce o cuenta el volumen total, nos dice la cantidad de glóbulos rojos. Bueno, eso es en el aparato automático. Pero se van a encontrar muchos de ustedes con que todavía hay lugares, sobre todo en pueblos chiquitos y demás, donde el recuento se hace manual. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una camarita de vidrio, llamada cámara de Neubauer, donde microscópicamente está dibujada una grilla y uno coloca una gotita de sangre anticoagulada, por supuesto, coloca un portaobjeto que es un poquito más grueso que los comunes y lo pone al microscopio. ¿Y qué ve ahí? Lo mismo que uno ve más o menos en un frotis. Ve el plasma transparente a la luz del microscopio y todos los glóbulos rojos. Pero como yo tengo una grilla que me marca exactamente cuánto es un milímetro cúbico de sangre o un microlitro, yo puedo contar todos los glóbulos blancos, porque los rojos no los voy a contar así, los voy a hacer en el hematocrito, pero cuento todos los blancos que hay en el campo y el total y cada uno de los 5 tipos o más cuando diferenciemos entre inmaduros, etcétera, etcétera. Entonces, a veces se hace el recuento manual en cámara de Neubauer, en donde contamos los blancos y los tipos y subtipos de blancos. El recuento automático lo hace una máquina de rojos y nos dice la cantidad. Después dice, recuento total de leucocitos, todos los tipos de leucocitos, no distinguimos entre ellos, obviamente eso es máquina o manual, depende del caso. Y acá viene lo de la fórmula leucocitaria. La fórmula leucocitaria es el recuento de todos y de cada uno de los tipos de leucocitos presentes en la muestra y que se expresa en una unidad de volumen. ¿Cuál es esa unidad de volumen? Como son poquitos, lo hacemos en el milímetro cúbico, ¿sí? Y acá tienen, por cada uno de los tipos, una fórmula que si ustedes se fijan, tomemos los varones, está en porcentaje. Esto significa que es una fórmula relativa. Ya voy a continuar con esto, pero termino el cuadro para poder pasar a las fórmulas leucocitarias. Plaquetas, dice. Plaquetas son muy poquitas y son muy sensibles. Las plaquetas son los fragmentos de citoplasma de este megacariocito, circulan redondeadas en suspensión cuando no están activadas,
Pero nosotros cuando hacemos la extracción de la muestra, ya las plaquetas chocaron contra la aguja, contra los rojos, así que siempre vamos a obtener plaquetas que ya se han activado. Eso significa que vuelcan las cosas que tienen en sus gránulos, se hacen pegajosas, se pegan entre ellas, entonces vamos a encontrar en los recuentos grumos de plaquetas. Igual, desarrollando el ojo, se pueden encontrar algunas todavía libres o sueltas y contar los grumos, cuántas plaquetas hay. Por supuesto que ahí la medición va a ser en microlitros o milímetros cúbicos y vamos a empezar a hablar ahora de valorcitos. Esto es como en las tablas de multiplicar. Yo no les puedo ayudar, lo van a tener que aprender como si fueran las tablas. Entonces, primero, corregir en la edición última del Silverton el superíndice que están expresando en millones y en miles los glóbulos rojos y los glóbulos blancos. Es este numerito, sí, que está acá, que dice entre 4,5 y 6,5 millones, pero dice por 10 a la 3, eso es 1000. Entonces no son 1000, son millones. Este tiene que decir 10 a la 6. Me dice Federico que en el Silverton viejo está bien, pero fíjense por las dudas. Entonces acá es 4,5 a 6 millones. Y la mujer 3 a 4,5 o 5 millones, o sea, 10 a la 6. En leucocitos o blancos, al revés, tenemos más o menos 8000 por milímetro cúbico, entonces el superíndice tiene que ser 10 por 10 a la 3. ¿Estamos? Bueno, entonces, aprovechando el cuadro y ya se lo van aprendiendo. Un varón tiene entre 4,5 a 6 millones de glóbulos rojos por milímetro cúbico. En cambio, la mujer tiene más o menos entre 3 y 5. Para algunos, 3 y 4,5. De nuevo, volvemos a lo mismo. Si en un hemograma una mujer tiene 2,8 millones de rojos, pero la hemoglobina le da 14,5%, la verdad que el médico valora, y si no hay otro parámetro desviado, no tiene por qué decir que a esta mujer le faltan rojos o que está anémica. Por eso es ver el conjunto. Y ni hablar de que el hematocrito va a dar un poquito más bajo en esta mujer, pero si la hemoglobina da bien y ella no tiene signos clínicos de falta de oxigenación o error metabólico, no hay problema. Estos valores son indicadores que van mínimo y máximo del rango normal, que eso lo ajusta cada laboratorio, y lo que sí es imperdonable es que no puedan decir un valor medio. Porque a lo mejor ustedes me dicen 1,5 a 4, y yo y los otros profes del tribunal los miramos y le decimos, ¿de rojo? Sí. ¿Y no te parece poco? Y ustedes dicen, bueno, pero hay que verle... Bueno, está bien. Pongamos unos rangos mínimos y máximos que estén dentro de lo que algunos pueden variar. Pero ante la duda les vamos a decir, bueno, ¿y un valor medio cuál podría ser? Y para el varón 4,5 millones y para la... Sí, para el varón 5 millones y para la mujer 4. Bueno, está bien. Pero no me pueden decir un valor medio 2 millones, 7 millones o cualquier cosa. ¿Está claro? Leucocitos. Acuérdense de un 8000 o un 7000 para decir un valor que les sirva de referencia. De nuevo, por microlitro o milímetro cúbico. Y ahí empiezan luego las varianzas, ¿sí? Entonces ahí ustedes pueden decir, bueno, el varón puede tener 4 millones, algunos me dicen 7, otros me dicen 8, otros me dicen 9. Algunos laboratorios de leucocitos, ¿dónde está? Acá. Leucocitos toman 12 normal, 14.000 normal. Bueno, puede ser un poco mucho. Digamos que entre 7 y 8.000 es un valor medio que está bien. Después pueden decirme 5 a 10, todo bien. Algunos pueden tomar menos y más,
pero, francamente, una persona, varón o mujer, que tenga, no sé, 3.000 blancos, 2.500 blancos, y está muy flojo. Hay un defecto inmunológico seguramente. Y esto, acuérdense que estamos hablando de valores relativos. O sea, todo esto, si da muy bajo, puede ser que esté bien si hay hemodilución. Entonces yo tengo que ver el hematocrito. Repito, si yo digo que células hay pocas, rojas, pocas blancas, pocos trombocitos o plaquetas, todo me da bajo. Entonces yo digo, esta persona perdió todas las células, o voy y me fijo en el hematocrito. Y como en el hematocrito hay hemodilución, con razón, tengo todo diluido en mucho líquido. Si ajusto o hago una correlación de ese hematocrito y le sacara esa hemodilución, entonces el valor de rojo y blanco estaría bien. Después, puedo decir, tiene un montón de células según el hematocrito y poco plasma. Voy al recuento y el número está bien, entonces perdió líquido. Entonces, por eso no puedo con una sola o dos valores, como dijo Federico, asegurar nada. Me tengo que fijar en todas las pruebas. Es más, vengo a blancos y digo, mira, en la fórmula leucocitaria relativa, esto les puse yo, no está en Silverton, está en el apunte nuestro, pero se lo puse. La fórmula leucocitaria es poner la cantidad de cada uno de los leucocitos de la sangre sacadas de un volumen X, porque como es relativo no nos importa medir en un litro, en un microlitro, es cuánto hay de tanto con respecto a tantos de tanto y a tantos del otro leucocito. Pero también, y esa es la que aparece como proporción o porcentaje, pero también nos importa en algunos casos salir de esa relatividad y decir, muy bien, vamos a los valores absolutos, o sea, ¿cuántos? Posta cuento de neutrófilos en 1 milímetro cúbico. Y voy a decir, por ejemplo, 2.700 neutrófilos de valor absoluto, o sea, ¿cuántos hay realmente en el volumen? Puedo, normalmente si contamos uno, contamos todos, contamos todos y eso lo hacemos en la cámara de Neubauer, decimos en un campo de 1 milímetro cúbico, microlitro, conté ningún basófilo, 7 neutrófilos, 3 eosinófilos, 2 monocitos, y eso es el recuento absoluto. No me importa cuántos de más tiene que haber con respecto a este otro y menos de este, sino cuántos conté reales. Dice, como el valor relativo hace referencia al porcentaje de cada tipo presente en la muestra respecto al total, o entre uno y otro, como lo quieran decir, entonces hay veces que me importa el valor absoluto. ¿Por qué? Porque yo acá, si se fijan, de neutrófilos, que siempre son los que más hay más o menos un 65%. Número redondo, hablemos del 70 para que no sea más fácil. Es mucho. De 10, 7 son neutrófilos. Bárbaro. Si se fijan, los vasos hay menos de uno. Quiere decir que muchas muestras o campos que yo veo en el microscopio no tienen basófilo. Y está bien. Pero por ejemplo, no, linfo voy a decir. Porque los linfos siguen. De los linfos suele haber 28, 30, depende de la persona, a veces hasta 40%. Ahora, ¿qué pasa si una persona me larga de todos, me libera de todos los blancos, por ejemplo, desde el vaso y el timo, muchos, y desde la médula también, muchos, y la proporción se me mantiene? Pero aumentó la viscosidad de la sangre, en el campo cuento un montón en la absoluta, entonces la proporción se me mantuvo, pero como me liberaron más blancos de todos, cuando yo voy al recuento absoluto veo muchísimos. Y entonces, en vez de encontrar ningún basófilo, veo 5, en vez de encontrar
3 o 4 neutrófilos, veo 13, ¿qué pasó ahí? No me sirve la relativa, porque la relación a proporción al total más o menos se me mantuvo. Pero esta persona tiene una leucemia. Es más, una leucemia linfoblástica, entonces me aumentan mucho los linfocitos, me aumentan toda la serie, digamos, de agranulocitos, y se me puede desviar un poco la fórmula relativa, pero a lo mejor no lo veo mucho ahí. ¿Se entiende? Entonces, les pegué esto para que lo tengan acá, pero eso lo tienen que también revisar de nuestro apunte, porque ahí está, Silverton no profundiza en sangre, repito, y nosotros necesitamos profundizar en sangre. O sea, acá que dice, fórmulas leucocitarias. No, pollo al No sé como qué, pollo al disco, dije por pollo a la favor, uva. pollo al disco, pero no es el tema que nos toca, así que cierren. Miguel, tenés prendido el micrófono, apágalo, por favor. Bueno. Perdón. Entonces, con el pollo al disco reforzarán las defensas, le aumentarán los glóbulos blancos y tendrá que diluir con más plasma si no quiere desviar la fórmula relativa. Maja, ¿me dejás aportar algo respecto a esto? Dale, porfis. Sí, dos cosas. La primera de ellas, que es con respecto, por ejemplo, a los blancos. Siempre cuando uno se hace un análisis de laboratorio va a dar un resultado, bueno, perdón, no tengo la cámara prendida, por ejemplo, de los glóbulos blancos, siempre también tiene que poder comparar con resultados anteriores. ¿Y esto por qué? Voy a dar un ejemplo. Decimos que el valor normal de glóbulos blancos es de 4.000 a 11.000 glóbulos blancos por milímetro cúbico, ¿verdad? Suponiendo es un parámetro de referencia. Pero si una persona viene con 4.000 glóbulos blancos, después a los 6 meses se hace otro análisis, tiene 4.500, y después en otro rutinario tiene 5.000, pero ya en un cuarto tiene 10.000 glóbulos blancos, claramente esa persona está atravesando un proceso que le hace demandar más glóbulos blancos que lo que ella siempre maneja. Entonces, ¿está dentro de los valores normales esos 10.000? ¿Sí o no? Sí, dentro del valor normal de referencia sí, porque es de 4 a 11.000. Pero para esa paciente en específico, ¿es normal que tenga 10.000 glóbulos blancos? No, no es normal porque ella maneja sanamente entre 4, 5, 4 y 5 por resultados anteriores. Entonces, hay un valor normal global, pero también, de acuerdo a la clínica y a la historia de esa paciente, también uno tiene que poder diferenciar, mira, acá está pasando algo. Por ejemplo, quien les habla yo manejo esos valores. Y cuando tengo 8.000, 9.000 blancos, el médico en la historia clínica sabe, mira, a Federico le está pasando algo porque duplicó la cantidad de blancos que maneja normalmente. Eso por un lado. Y con respecto al recuento diferencial leucocitario que dice Maja, en hematología, lo van a ver cuando estén en los hospitales haciendo las prácticas, siempre también se toma como un primer parámetro global de decir, bueno, si la serie neutrofílica es mayor que la serie linfocítica, podemos decir que ese recuento diferencial está normal. ¿Qué es la serie neutrofílica? Neutrófilos, eosinófilos, basófilos. Y la serie linfocítica, linfocitos y monocitos. Si la relación es mayor de la serie neutrófila con respecto a la linfocítica, está bien. Ahora después deberíamos diferenciar dentro de esa serie los distintos glóbulos blancos. Eso sirve como un primer pantallazo, porque si a priori yo agarro el resultado y veo que tiene 70 linfos, claramente ya ahí hay algún proceso que el cuerpo está demandando una respuesta. Eso era más que nada más. Muy bien. Entonces, genial ese aporte, porque eso es como la temperatura corporal, que para algunos es normal 36,4, para otros 36,7, y bueno, uno puede tomar como un valor desviado de lo normal, algo que para ese individuo es normal, o como dice Federico, también están en procesos que hay que seguir. Uno saca una foto, una idea transversal con el hemograma en un momento, pero no necesariamente está siguiendo
un proceso que ese paciente o esa persona está cursando. Entonces, volviendo, de 6 o 4, como dijo Federico, a 10.000 de glóbulos blancos totales, que entonces para el valor absoluto sería 100 o el 100%. Neutrófilos. Sabemos que son los más abundantes. Dijimos entre 60 y 70%, o 55 o 70%, y en valores absolutos, puede uno tener 2.500 a 7.000. Los callados y los en banda se los voy a dejar a Federico que se los explique. Los eosinófilos de 50 a 300, y acá aparece el 4% que vimos recién. Verán que cómo varían las fórmulas también, quién las hace o quién las da. Los basófilos, que eran los que no aparecen a veces en el campo de recuento, puede haber de 0 a 100, de los 7.000, y que implican menos del 1%, ¿no? Fíjate ahí, ¿Sí? Maja, que ahí en basófilos la fórmula relativa dice de 0 a 100. Es 0 a 1, sí. Claro, es de 0 a 1. Exactamente. Es más, sí, 0 a menos del 1%. También tiene un error esta. Bueno, los monocitos, que eran los otros agranulocitos, tenemos más o menos un 5%, 8% a veces. Podemos recontar 200 a 800. Y linfocitos, que eran los segundos en cantidad después de los neutrófilos, pero mucho menos también, de 1.000 a 4.000, y eran lo que decíamos de un 20 a un 40%. Yo siempre aprendí en mi época 27, 28%, pero ahora se toma así, digo punto medio, ¿no? Bueno, entonces verán que es importante porque a veces el hemograma común rutinario incluye la relativa, el porcentaje, pero cuando estos porcentajes o dan medio rarito o el hematocrito da raro, o hay mucho blanco, o queremos saber si hay muchos blancos y mal distribuidos, con fórmulas, por ejemplo, invertidas, entonces pedimos el recuento absoluto, o pueden pedir el recuento absoluto. ¿Querés explicar, Fede, lo de los en banda? Dale. Bien. Cada lineamiento celular tiene unas etapas inmaduras anteriores hasta llegar a la célula madre que les da origen a todas, ¿verdad? Bueno, si recuerdan de la otra vez que dijimos, los neutrófilos tienen un núcleo lobulado, ¿sí? Como Sí. lóbulos unidos por otro pequeño puentecito, digamos, de núcleo. De 2 a 5 núcleos está bien. Bueno, el estadio anterior, que todavía está inmaduro, pero no tan inmaduro, es lo que denominamos neutrófilo encallado. Vas a ver que hay un núcleo que simplemente tiene o dos lóbulos, pero el puente que los une no es finito, sino que realmente es todo como un chorizo doblado, que no se terminó de segmentar ese núcleo en los lóbulos del neutrófilo maduro. ¿Sí? Por eso se le dice también encallado, porque hace la forma del callado de un bastón, como la arteria aorta, y van a encontrar el núcleo así. Tiene cierta significancia cuando hay en cantidad. Es normal a veces encontrar un 1%, hasta un 2% de callado. El médico no le va a prestar mucha atención y no va a tener mucha significancia clínica. Pero cuando empiezan a aparecer en mucho porcentaje, ya algo ahí está pasando, porque quiere decir que la médula está siendo exigida y tiene que liberar con rapidez neutrófilos, por más que no estén maduros, porque hay algo que está demandando esa cantidad de neutrófilos circulantes. ¿Sí? Y generalmente, si hay mucho neutrófilo encallado o en banda, el número del recuento leucocitario, o sea, la cantidad de glóbulos blancos, también va a aumentar. En respuesta a que necesita muchos glóbulos blancos y necesita tantos que tiene que mandar inmaduros a la circulación periférica. ¿Eso se entendió? Entonces después, bueno, el recuento diferencial vas a ver neutros encallados, un porcentaje, neutrófilos,
otro porcentaje, y toda la otra serie blanca. Maja. Muy bien, perfecto. Entonces, compartimos de nuevo y seguimos. Ahí hay una pregunta en el chat que decían que por cuáles valores se guían. Tienen que guiarse por lo que hemos dicho. Nadie les va a decir, no, a mí me tenés que decir 2.500 como límite inferior y 10 como superior. ¿Por qué? Por lo que hemos dicho. Ustedes pueden decirlo de nuestro apunte, pueden decirlo de Silverton, no va a estar nunca mal. Si me mencionan algo que aprendieron en el laboratorio donde ustedes están trabajando o hacen la práctica, perfecto, porque no van a decir ninguna barbaridad. Sí tengan en cuenta que la barbaridad no se la vamos a permitir, o sea, que estén fuera de rango normal o fuera de valor medio aproximado, no, ¿sí? ¿Se entiende lo que estoy diciendo, no? O sea, la elasticidad nuestra va con la elasticidad que por eso ustedes van a ver que en cada hemograma le ponen el valor hallado y el valor de referencia que usa ese laboratorio, por esta misma diferencia que hay en las referencias que cada uno toma. Si quieren aprender los de Silverton, si quieren aprender del apunte, perfecto. Quieren aprender porque ustedes chusmearon una carpeta de análisis clínico o de hematología, no van a decir ninguna barbaridad. La barbaridad es lo que no vamos a aceptar, que quiere decir no tengo ni idea de cuántos neutrófilos más o menos tiene que haber, ni no tengo ni idea de cuántos linfocitos tiene que haber. ¿Y por qué? Barbaridad. Claro, porque si ustedes me dicen de más, me pueden estar dando un valor de leucemia como normal. O si me dicen un hematocrito, como me ha pasado, y 22, qué sé yo, me están matando la gente, y eso no es un hematocrito normal. Así que espero que eso se entienda. Nosotros aceptamos esta que saqué de internet, por ejemplo, tiene errores. Tiene errores en el porcentaje de basófilo, los superíndices del Silverton, pero si sacamos ese tipo de error, no tienen errores en cuanto a valores de referencia aproximados, tanto para las relativas como para las absolutas, ¿sí? Maja, perdón. Bueno, diga. Nos quedan 5 minutos de esta clase. Los chicos preguntan Bien. si nos vamos a volver a conectar o vas a grabar lo que queda. Nos podemos volver a conectar, así no salimos tanto de tema. Bueno. Ahora vamos a entrar a hematopoiesis o hemopoiesis, que es lo mismo. Recuerden de no confundir hemato, que es de prefijo de sangre, con homeostasis, que era otra cosa, ¿no? Bien, la hematopoiesis o hemopoiesis es el proceso fisiológico por el cual se forman y liberan a la circulación los elementos celulares sanguíneos. Así que la hematopoiesis va a estar fundamentalmente anclada en la médula ósea roja y los órganos y tejidos linfopoyéticos, que son, por ejemplo, los principales, el vaso, el timo y los ganglios linfáticos. La hematopoiesis o formación de las células de la sangre aparece embrionariamente cuando en el hígado se comienzan a formar las primeras células que van a formar las células sanguíneas. En el embrión y primera parte fetal, el hígado es el órgano hematopoyético, aunque parezca extraño. Y luego deja de serlo para pasar a ser la médula ósea roja alojada en el interior de los huesos fundamentalmente largos y planos, como por ejemplo el esternón, el fémur, el húmero. Y dentro
de esos huesos, acá paso rápidamente a lo que es la médula ósea, Silverton les muestra que en estos huesos largos, dentro del hueso compacto estaba el hueso esponjoso, y dentro hay, recordemos que el hueso es un derivado conectivo, o sea que cuando todavía era conectivo, se establecieron las arterias y venas con todas sus ramificaciones, o sea los vasos sanguíneos, y luego ese cartílago se osificó, ¿no? Pero queda un remanente interno de células en una matriz pobre, o sea, muchas células en una matriz celular pobre, pero con mucha irrigación, muchos capilares sanguíneos, por eso médula ósea, interior del hueso, roja, porque está muy vascularizada. Y cuando uno, a su vez, toma una muestrita pequeña de esa médula ósea, en el microscopio, coloreando, por ejemplo, con Megrun-Walhiemsa, aparece esto que aquí está idealizado, que es cómo se producen los fenómenos hematopoyéticos. Si ustedes observan bien, acá dice célula madre y cómo con el tiempo se va transformando esta célula madre para dar un neutrófilo más callado primero, como explicó recién Federico, y luego, al terminar de madurar con el núcleo bien lobulado, sale a circular como neutrófilo maduro, porque si ustedes se fijan, esto es un capilar de la médula ósea y esta es el tejido de la médula. En el tejido de la médula entonces estaba esta célula madre que origina los diferentes estadios de maduración de la línea neutrofílica o neutrófila y que libera el neutrófilo maduro a la circulación. Y esto se mueve luego con la circulación sanguínea. Y esto los contamos después nosotros en el hemograma. También si se fijan acá dice célula madre y después dice maduración de eritrocitos o hemátides. Por lo tanto, a esto le llamamos la línea roja o serie roja. Esta es la serie o línea neutrofílica, o neutrófila, perdón, y esta es